Y súper. Ah, bueno, está por todos lados, llegó Nayana. Bien. Súper. Les voy a invitar a colocar en el chat. Yo las conozco a todas, pero posiblemente no se conozcan entre ustedes. Entonces, las invito a colocar por allí, por el chat, bueno, quiénes son y a qué se dedican actualmente para que también, bueno, veamos quiénes estamos aquí, qué hacemos, ¿no? Eso también me ayuda a mí y a ustedes a tomar todos los ejemplos y todo lo que pueda salir de la mejor manera posible, ¿no? Me ayuda a mí también a intencionar la sesión. Así que ahí, mientras, vale, Pau, gracias igual por venir a escuchar, qué rico la playa, bueno, no sé si con el frío, no sé si está haciendo tanto frío como acá, pero qué rico. Bien, mientras ustedes van allí colocando, pues, por el chat, quiénes son, a qué se dedican actualmente, qué las trae por acá. Quiero iniciar esta sesión del día de hoy. Bueno, esta masterclass tiene como nombre, lleva como nombre de invisible a inolvidable. Y tiene que ver mucho con esta M de marca humana, quienes conocen marca humana, que la mayoría de ustedes la conocen, la M sabemos que habla de memorable, y el quedarnos, el que las personas nos recuerden, tiene que ver con esto de volvernos también inolvidables, ¿no? Y también entender que cuando nosotros tomamos nuestra voz, nuestro mensaje, nuestra visión y la empezamos a compartir y la empezamos a entregar a través, en particular aquí vamos a hablar de la voz porque vamos a hablar de discursos hablados, de tarima, de la oratoria, de todo lo que tiene que ver con la comunicación hablada. Eh, a mí en particular, y esto que les voy a compartir es como muy mío, pero yo creo que cada vez que cualquier mujer decide abrir el espacio de crear a través de su voz esta posibilidad de que otras personas conozcan su historia y de que otras personas conozcan su camino y de poder compartirle su vivencia, alguien del otro lado dice, es posible. Y yo creo que eso en particular es mágico y por eso quiero que hoy hablemos y estemos aquí bien conectadas con no solamente un tema técnico, sino también, como siempre se los digo, ese ser humano que somos y que si yo supongo que si ustedes están acá en esta sesión es porque ustedes quieren, eh, tienen un mensaje o quieren trascender de alguna manera a través de su voz. Dicho esto, quiero contarles que además del propósito de expandir nuestra voz, en realidad desarrollar la habilidad de hablar en público, eh, puede aumentar el valor de un profesional hasta en un 50%. Esto Warren Buffett, que es uno de los ejecutivos más top, lo dice, ¿no? Lo comenta bueno, hay millones de estudios con respecto a todo lo que tiene que ver con hablar en público, ¿no? Pero particularmente él dice que desarrollar la habilidad de hablar en público puede aumentar el valor de un profesional hasta un 50%. Y yo viví eso este año. Lo comentaba justamente en el Yo Soy Mi Marca de hace poco, del 31 de mayo, y les comentaba que este año yo por primera vez tuve una rentabilidad como conferencista, que tampoco es lo mismo que dar un curso. Vender una conferencia no es lo mismo que dar un curso. Y yo este año por primera vez viví esa experiencia. Entonces, y cuando hablo del valor profesional, y hoy vamos a hablar desde los dos lados, desde el lado de ser independientes, pero también desde el lado de estar en el corporativo y poder elevar nuestra visibilidad, nuestra presencia también a través de la habilidad de hablar en público. Bien, pero además, y voy a levantar la mano, ¿quiénes de ustedes aquí sienten temor, vergüenza, ansiedad? Póngame ahí en el chat, yo al hablar en público. ¿Quiénes de aquí sienten allí temor, ansiedad, miedo, incomodidad? ¿Ok? Sean súper honestas, y aquí estamos para... Karen dice yo, muy bien. Una parte de mí muere cada vez que tengo que hablar en público, dice Anita. Bien. Déjenme decirles que en realidad están en, dentro del 75% de la población. ¿Ok?
yo recuerdo cuando yo estaba estudiando programación neurolingüística e hipnosis, que nos comentaban que uno de los motivos por los cuales la gente va con fobias justamente es el hablar en público, ¿no? Yo decía, wow, qué impresionante, ¿no? Em, entonces, bueno, normalicemos un poco que nos da nervios. A mí también me da muchos nervios. No crean ustedes que yo después de todo este tiempo, a mí me da mi cosita. Sin embargo, también aprendí otras técnicas y parte un poco de lo que también quiero contarles hoy, que tiene que ver con no solamente el hablar en público, no solamente la preparación técnica, no solamente la preparación de la elocuencia, sino también cómo gestionar nuestro estado interno. Bien, pero es una realidad que esto eleva, o sea, mejora la percepción de competencia, de liderazgo, de encontrar un buen trabajo, si es lo que estamos buscando, de ser contratadas por nuestros servicios independientes, porque yo les pregunto, si alguien viene a venderles algo con inseguridad, con un lenguaje que no acompaña lo que te está vendiendo, en realidad ustedes le comprarían a alguien que, o le darían un trabajo a alguien que te dice, sí, yo soy una persona muy enérgica en el equipo. Y de alguna manera no pasa, ¿ok? Porque además el lenguaje no verbal tiene un impacto enorme, enorme en todo este tema de la comunicación. Bien, dicho esto, pues les voy a contar un poquito para Nayara. Yo creo que es la única, me encanta cuando tenemos gente que ha estado allí constante, pero creo que Nayara es la única que no me conoce tanto, por eso yo sabía que esto iba a pasar, hice una presentación cortita. Hoy en día me desempeño, bueno, Nairis Vilches por acá, me desempeño como mentora profesional, como speaker, como escritora desde el año pasado. Soy creadora del modelo Marca Humana, que es el modelo que trabajamos de marca personal, y también creadora de un proyecto que se llama Emprendedoras Conectadas, donde acompañamos emprendedoras migrantes en su proceso inicial de emprendimiento. He acompañado a creo que más de 1000 mujeres a reinventarse a través del emprendimiento, la marca, en los últimos 8 años. Doy clases de mentoring, también no solamente en Academia Redes, sino también en otras comunidades de mujeres. Y en mi haber, entre lo digital, que también me especialicé mucho en la facilitación digital, y lo presencial, hay más de 5000 personas impactadas. Sin embargo, mi línea principal, y esto creo que muchos de ustedes lo saben, a lo mejor algunas de ustedes están en esas fotos, está muy relacionada al empoderamiento femenino. Y trabajo en este lugar desde el empoderamiento femenino porque en realidad creo que cada vez que cada una de nosotras decide hacer algo distinto, decide ser referente, decide contar su historia, en realidad estamos allanándole el camino a las mujeres que vienen detrás de nosotras, así como muchas mujeres lo hicieron antes, ¿no? Y estamos de alguna manera aportando un poquito a esa brecha de género que existe realmente. Y el año pasado en particular, reconecté con mi rol de speaker y les voy a decir por qué reconecté. En octubre del año pasado reconecté a través de una invitación que recibí a Estados Unidos en la comunidad de Mujeres Dream Boss, donde además aproveché y presenté mi libro, hice un match ahí perfecto para mí. Y en ese momento reconecté mucho y dije, quiero más de esto en mi vida y quiero más. Y les digo reconecté porque en realidad mi primera formación como conferencista la hice en el 2017. Aquí estoy yo, mírenme por aquí. Ah, bien. Y recuerdo en ese momento que además era como mi visión principal. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta el escenario, quienes me conocen saben que soy artista, saben que vibro dentro de las tablas de alguna u otra manera. Hoy elegí cambiar un micrófono o una forma de comunicar por otra. Y este año empecé también a poder llevar eso a otros lugares y en marzo estuve, parte de mi visión fue entrar en el Día de la Mujer en algunos espacios y en particular este año, porque bueno, Marca Humana lleva apenas 2 años, 2 años, sí, en realidad 2 años y medio, un poco así, un poco más, un poco menos. Estuve en un par de empresas justamente como conferencista llevando mi primer espacio en este rol, ¿no? Como formalmente, y como digo, mi primer espacio no porque no lo haya hecho antes, sino porque antes era un curso, antes era un taller o antes eran espacios que yo promovía y que yo creaba. Y hay una diferencia enorme cuando el espacio es propio o cuando te invitan a un espacio que no es tuyo y que tú vas contratada o invitada a otra tarea. Yo ahí tuve
mucho. Me di cuenta de eso el año pasado y dije, aquí hay cositas que atender. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en esta sesión? Vamos a hablar de 4 cosas en particular. Lo primero, cómo elevar tu mensaje y conectar con tu audiencia. Lo segundo, estas oportunidades que puedes estar perdiendo si no, en realidad no tomas en serio la habilidad de hablar en público, de desarrollar tu oratoria, de desarrollar tu comunicación, no solamente desde lo digital, sino también desde otro lugar. Una estructura básica para quienes tengan, quieran hacer su primera charla o quieran hacer su primer, esto lo pueden usar hasta para un video, y les voy a contar un poquito la experiencia que viví el año pasado. Y al final vamos a hablar de cómo podemos trabajar juntas, porque bueno, todas saben que esta masterclass, además de aportarles valor, también es parte del lanzamiento de mi próximo piloto. Bien, entonces, para mí, y es parte de lo que quiero que también con lo que te conectes hoy, para mí es como el sueño, ha sido el sueño. Yo en estos días escribí una carta a mi niña de 5 años en un taller de escritura, y en esa carta a mi niña de 5 años le decía, oye, cambiamos el cepillo. Yo cantaba de niña con un cepillo le decía, cambiamos el cepillo por un micrófono de verdad. Y cambiamos los peluches a los que le enseñábamos por mujeres increíbles que vienen a escuchar lo que tenemos que contarle, ¿no? Y decía, qué bonito poder hoy en día ver que ese sueño que también estaba ahí sembradito desde niña. Yo digo que mi alma siempre ha sabido el camino. Hoy en día, pues de alguna manera se ha convertido en un camino real, no solamente en un camino real, sino en un camino que hoy puedo compartir con otras personas. Porque quienes han leído mi libro, lo digo claramente allí, si hay algo en lo que me he convertido experta es en crear a través de mis propias experiencias caminos y pasos para que otras personas también puedan de alguna manera recorrer sus propios caminos con una guía. Entonces es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Preguntas, consultas, comentarios. Voy a ir parando cada vez para verlas, para escucharlas, para saber cómo vamos y validar. Hola Catita, bienvenida, no te había visto. ¿Cómo estás? Todo muy claro. Perfecto. Igual cualquier cosita me la pueden dejar por el chat y bueno, yo voy a estar allí también para. Bien, entonces vamos a hablar de cómo elevar nuestro mensaje y cómo conectar con nuestra audiencia. Hay una cosa que yo digo mucho lo digo como marcas personales, pero yo creo que esto aplica en líneas generales para todo lo que tiene que ver con entregar un mensaje. Y es que muchas veces nos enfocamos solamente en el contenido teórico, por decirlo de alguna manera, del mensaje. Sin embargo, hoy en día, además, en una época tan hiperconectada en la que estamos, la verdad es que las personas no nos buscan o no nos van a escuchar para saber lo mismo que pueden encontrar en ChatGPT o en YouTube en un video. La gente va a escucharnos para conectar con nuestras historias, con estas cosas de la cotidianidad que le hacen decir, ah, esto me puede servir a mí, con nuestra visión y con nuestra experiencia. Porque todo lo demás está disponible en el Internet. ¿Qué es lo único que me puede hacer realmente conectar desde un lugar distinto, desde un lugar único, desde un lugar memorable? Lo que yo tengo por compartir que nadie más sabe. Y eso tiene que ver con mi historia personal, eso tiene que ver con el camino que he recorrido, eso tiene que ver con mi visión de las cosas que estoy compartiendo, aun cuando esté hablando de un tema técnico. Siempre es importante, para poder elevar tu mensaje y para poder conectar con tu audiencia, imprimirle, incluirle un poco de experiencia, un poco de cotidianidad, un poco de ejemplificación, un poco de traerlo a, a la humanidad. Es decir, que no me quede el texto, ya les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Pero que no me quede el texto ahí como, o el relato de lo que pasó sin ponerle un ladito humano a esto, sin vincularlo con nuestro día a día, con cómo esto se vive, con cómo esto se palpa en realidad en la vida de cada quien. ¿Y cómo entonces logramos eso? Porque me imagino que es como, bueno, Neyri, sí, qué bonito suena, pero no es tan fácil, y debo decirles que esto es una habilidad que se va desarrollando, por supuesto, con la práctica, pero además con herramientas específicas. Y yo hablo y lo digo mucho, y digo siempre que el contenido, lo hablo cuando hablo mucho de contenido en redes sociales, que la gente me dice, pero ¿qué cosa? El contenido, el mensaje está en la cotidianidad. Si yo no siento que lo que la otra persona me está hablando está dentro de mi vida, no le voy a prestar atención. Si yo siento que lo que la otra persona me está diciendo a mí no me hace sentido porque yo no lo vinculo con nada de mi humanidad, de mi forma, yo no voy a ir a pagar una conferencia. ¿Les hace sentido esto que les estoy diciendo? Póngame por allí por el chat.
Si yo no me vinculo con parte de la historia de esa persona, yo no voy a comprar un libro, yo no voy a ir a un evento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque temas per se, ustedes van a ChatGPT y les puede pasar, o van a YouTube y pueden conseguir millones de temas, millones de, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos, y esto lo aprendí yo del mentoring en particular, o sea, de ser formadora, pero además lo potencié mucho con herramientas de mentoring, cómo yo incluyo la cotidianidad llevando a la otra persona también a la reflexión, al aprendizaje a través de preguntas. No, cada vez que yo comparto algo, y fíjense que yo lo acabo de hacer con ustedes, les hace sentido lo que les estoy comentando. Yo les estoy incluyendo a ustedes y les voy a ir mostrando cosas a lo largo de la charla que van ejemplificando lo que lo que les voy a ir comentando, ¿no? Cualquier historia nos puede traer una reflexión. Cualquiera. Ay, es que tiene que ser exactamente del tema que estoy hablando. No. Y ya yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo hacemos y cómo logramos que una historia conecte con el tema a través de preguntas o a través de conectores? Intencionar la reflexión y el aprendizaje. Te cuento esto porque, y ahí yo comparto mi aprendizaje. Lo que aprendí de esto fue tal cosa. ¿Qué reflexionas de lo que te cuento? ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Te hace sentido lo que te estoy comentando? Yo debo involucrar a la otra persona para poder conectar. Y yo recuerdo que hace algunos meses yo estaba en una manicurista y la chica me hizo las manos, me hizo los pies y cuando me estaba haciendo los pies, algunos de ustedes quizás hayan escuchado esta historia, cuando me hace los pies, la muchacha me dice, yo estaba lista, yo estaba listísima para irme, ¿no? No estaba apurada, pero ya yo en mi mente tenía que me iba porque ya yo estaba lista, ¿no? Y la chica me dice, ay, no, mira, ya va que te tropecé un poquito una de las uñas. Y yo me veo, yo Virgo bien perfeccionista, yo, a ver, me veo mis uñas, pero en realidad no se notaba para nada. Y yo le digo, no vale, quédate tranquila, déjalo así, que eso no se nota. No, 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 la muchacha no va. Y yo le digo, quédate tranquila. En realidad no necesito que, no, yo te la vuelvo a hacer y tal. Y claro, te la vuelvo a hacer era sacar la uña completa, volver a hacer la base, volver a pintarla, ¿sí? Y ella agarró, y aunque yo le estaba diciendo que no, ella, ¡pum!, quitó la pintura de la uña y empezó de nuevo, de cero, con la uña. Y yo en ese momento la veía y decía, ¿cuántas veces he retrabajado yo cuando no es necesario? ¿Cuántas veces? Esas eran mis preguntas internas, ¿no? Yo decía, ¿cuántas veces habré yo hecho esto por perfeccionista? Porque en realidad la uña estaba bien, para mí estaba bien, para mí que soy la cliente además, ¿no? Y yo decía, wow, ¿y cuántas veces me he llevado por el medio a mi cliente? Todas esas preguntas me las hacía yo en ese momento, ¿no? ¿Cuántas veces me he llevado yo por el medio a mi cliente? ¿O cuántas veces he asumido yo cosas de mi cliente cuando en realidad mi cliente está bien? Y a lo mejor yo me estoy poniendo en una situación donde me estoy yo misma poniendo la soga al cuello, yo misma poniendo en un lugar de, de apuro, cuando en realidad está bien, ¿no? Y dije, en ese momento, y voy aquí, ¿ves? Y en ese momento lo que aprendí de eso fue que he tenido una evolución como perfeccionista y que muchas veces es mucho más fácil preguntarle al cliente en realidad o a la otra persona qué necesita antes de nosotros asumir y retrabajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, si yo empiezo a hablar de la manicurista, ¿qué diantres tiene que ver con el perfeccionismo? Inicialmente tú no asocias la historia, pero todos hemos estado a lo mejor en algún momento en la manicurista o todo el mundo hemos estado con algún momento donde retrabajamos con las cosas y cuando las entregamos en el trabajo, por ejemplo, tú dices, no, esto no, este tiene esto y lo voy a cambiar completo y 3 horas más. Y cuando entregas la cuestión ni se fijaron en lo que tú cambiaste y te tardaste 3 horas más. ¿A quién le ha pasado algo así? Bueno, por ahí Lenny dice, muy identificada. Entonces, fíjense cómo un relato de la cotidianidad yo lo puedo llevar. Si yo tengo un aprendizaje y si yo saco el aprendizaje y la reflexión, yo lo puedo entregar como una forma de conectar con mi cliente. ¿Y qué ocurre con las historias? ¿Y qué ocurre con el relato? ¿Y qué ocurre con el storytelling? Que le da sentido, que hace que nos identifiquemos, que conecte emocionalmente. Entonces, aun cuando yo vaya a hablar, y aquí no sé, voy a hablar del síndrome de la impostora como tema técnico, por decirlo de alguna manera,
y que voy a hablar de la perfeccionista, cuando yo introduzco este ejemplo, cuando yo introduzco esta historia, yo conecto, yo elevo mi mensaje, porque estoy conectando con mi audiencia de una manera distinta. ¿Bien? ¿Les hace sentido? ¿Qué rescatan, qué reflexionan acerca de esta de este primer paso? Porque vamos a ver tres en particular o tres, no sé si pasos en la en realidad tres visiones que les quiero compartir con respecto a esto. ¿Habían pensado en cómo poder integrar este tipo de pequeños ejemplos, relatos que les ayuden a contextualizar y a conectar también y elevar sus mensajes de otro lugar? Aun cuando el tema sea un tema técnico, ¿sí? No es lo mismo, y esto yo lo digo mucho en las empresas. Voy a hablar, bueno, yo trabajo mucho con telecomunicaciones, ¿no? Entonces, siempre les pongo este ejemplo. No es lo mismo que ustedes vayan a presentar un proyecto donde tengan, no sé, la fibra óptica que va a conectar al pueblito 1 con el pueblito 2. Ah, perfecto. Y esto tiene 80.000 personas que van a decir, a que tú además cuentes la historia de alguien que, por ejemplo, se conectó, no sé, con sus hijos en Navidad gracias a la fibra óptica que nosotros pudimos. Entonces, tú dices, esto que es una realidad y que está en la cotidianidad de la persona, no son solamente 80.000 clientes más, son 80.000 personas que van a poder conectarse en Navidad con su familia. Hacer esa llamada que a lo mejor hoy en día no están haciendo porque no tienen cómo hacerlo. Entonces, elevamos el nivel de impacto de lo que nosotros también estamos entregando y lo que nosotros le estamos proponiendo a otras personas. Desde la realidad, no es que se van a ir a inventar historias, y por eso hablo de la cotidianidad, ¿ok? Eso es súper importante, porque si no las historias se nos caen. No es inventar historias, no es ir a mentir, no, es tomar lo que pasa en el día a día y llevarlo al aprendizaje, llevarlo a la reflexión para poder también mostrarle a otras personas, mira, todos somos humanos, todos vivimos acá, hay otras consecuencias de esto, no solamente lo que te digo, no solamente la parte técnica. Bien, es lograr la conexión humana, claro, es una forma consciente de hacer, tal cual. Bien, entonces, dicho esto, no sean como la manicurista, por favor. Ese es mi mensaje para ustedes hoy, que a veces no vale la pena. Mis perfeccionistas amadas, que yo sé que somos varias aquí, siempre en proceso de recuperación y vamos y venimos como el péndulo de Newton. No sean como la manicurista, validen, pregunten, no pierdan tiempo. Ya. Em, voy con el punto 2 del día de hoy, que tiene que ver con las oportunidades que pueden estar perdiendo. Y esta historia no es mía, y muchos de ustedes conocen a la persona que les voy a presentar a través de esta historia. Muchos de ustedes conocen a María Gabriela Bacarielo. María Gabriela Bacarielo es mi colega, además es una gran amiga, es una gran colaboradora, es una persona además importante en mi vida. Cuando Gaby el año pasado empezó a desarrollar, Gaby estuvo en Marca Humana a principios del 2024 o a finales del 2023, no me acuerdo, ¿ok? Y uno de los grandes desafíos que tenía Gaby en ese momento, Gaby, por un lado, tiene, y a lo mejor hay varias que se identifican con esto también, por un lado, ella es ingeniero industrial, está en el corporativo, trabaja con proyectos, con finanzas, con gestión, y por el otro lado, tiene una empresa de desarrollo humano, es profesora de PNL, es trainer, hace terapia, trabaja con humanas, que pareciera que son dos mundos absolutamente divorciados, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos de Gaby en ese momento es cómo demonios, cómo demonios integro esto en mi relato profesional, en mi vida profesional y que en realidad me aporte valor. Y recuerdo muy claramente este día donde la ven ahí en esas fotos, porque ese día ya me llamó después de ese evento y me dijo, amiga, entendí todo lo que tú nos dices en Humana. Dijo, lo entendí claramente, lo viví hoy. Y le dije, ¿qué pasó? Cuéntame. Y me dice, estamos dando una charla de gestión de proyectos de numeritos, o sea, nada que ustedes crean que ella estaba ahí hablando de desarrollo humano, ella estaba hablando ahí de proyectos de alimentos y, ajá, y los números y las proyecciones y todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, después de que ella baja, sale del escenario, porque fue un evento bien grande, eran, no sé, 300, 400 personas, muchas personas se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué tú hablas tan bien? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lograste conectar? ¿Cómo? Ese tipo de preguntas que la gente te dice, ¿cómo lograste que 400 personas se pararan a hacer un ejercicio? Porque no es menor.
O, por ejemplo, y a mí me lo han dicho, ¿cómo lograste, no sé, yo di una charla online, además en digital, a 300 personas de ventas, y me decían, Neri, ¿cómo hiciste que esa gente participara por el chat, además? O sea, ¿cómo logras esa? El hecho es que cuando nosotros logramos integrar y logramos entender que las habilidades de comunicación no son solamente para las personas que trabajamos desde el lado humano o desde el desarrollo humano, o para quienes somos coaches o para quienes nos vamos a o queremos, yo quiero, sí, quiero ser conferencista, sí, ese es mi rol, el que quiero seguir desarrollando, pero cuando estoy en mi trabajo, también tiene un impacto, porque esto era un proyecto que iba a nivel nacional. ¿A quién crees que llamaron para el próximo evento? ¿A quién creen ustedes que llamaron? A Gaby, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que sales de tu puesto de trabajo a visibilizarte, a posicionarte delante de toda la compañía, simplemente por saber hablar bien. Que el caso de Gaby además tiene herramientas de formadoras y tiene herramientas de trainer, tiene otras cosas que además potencian, que es parte un poco de lo que les voy a contar al final. Pero tú sabes lo increíble que es que todo el mundo te conozca porque te eligieron para que seas la que des la charla a las de Arica Punta Arenas. Son oportunidades que de otra manera no tendríamos. Y pasa adentro, pasa fuera del corporativo también. Si no nos eligen por... Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que definitivamente cuando nosotros mejoramos nuestras habilidades comunicacionales, mejoramos nuestra oratoria, por un lado nos permite tener mayor confianza y generar mayor confianza, por allí lo decían por el chat, mejorar nuestra capacidad de influencia, fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Me dice gente que jamás me había hablado, Neyri, y me habló y se presentó, y hola, ¿cómo está? Hola, María Gabriela. Gente que jamás hubiese sabido mi nombre en ese momento, después de cada una de esas charlas, sabía mi nombre. Por supuesto, elevó su nivel de liderazgo, mayor visibilidad, mayores oportunidades, mayor impacto dentro de la organización y también fuera de ella, porque al final esto es algo que nosotros, esto no es que se queda en el momento, en el trabajo donde lo estoy desarrollando, eso es algo que me queda a mí, que yo encarno y que yo me llevo a donde yo vaya, ¿no? Y también es súper importante porque, y voy aquí a mi lado de empoderamiento femenino, porque cada vez que una mujer se para en una tarima y defiende lo que sabe, sea técnico, sea ingeniero, sea desarrollo humano, y lo logra plasmar y lo logra comunicar de una manera eficiente y de impacto, nosotros estamos rompiendo con estereotipos de género. Cada vez que una de nosotras logra generar impacto a través de su mensaje, nosotros estamos acortando la brecha para mujeres que vienen detrás de nosotras. Y bueno, y para mí eso siempre va a ser un punto, un plus ahí, porque a mí en particular me moviliza. Bien. Entonces, preguntas para quienes están en el corporativo. ¿Están perdiendo oportunidades o las están aprovechando? ¿Están buscando espacios? Y aquí lo voy a conectar con, bueno, un poquito de lo que hablamos en networking en Marca Humana. Si yo sé cuál es el valor que puedo aportar, yo puedo buscar los espacios donde ir a aportar valor con lo que tengo. Pero si yo no estoy segura de mis habilidades, yo ni queriendo, por no hacer otra cosa, voy a ir a tocar la puerta para ser yo la que me exponga allí. Y ese trabajo nada más lo podemos hacer nosotros. Sí, las oportunidades no solamente llegan, a veces hay que ir y tocar la puerta. Pero tocar la puerta muchas veces depende de la certeza que tengamos en nuestras propias capacidades. Si yo no estoy segura de que yo puedo sostener esa charla de 400 personas frente a un gentío y no me voy a sentir cómoda con eso, por supuesto yo no me voy a ofrecer para la presentación del próximo año. Pero si yo trabajo en mis habilidades y sé que es algo que perfectamente yo puedo hacer porque me he estado preparando para esto, cada vez que surja algo, tú decís, mira, yo puedo, aquí, levanto la mano, aquí estoy yo, hola, permiso, tómenme cuenta, ¿sí? Y si además lo desarrollamos y lo logramos mostrar en otros espacios, eso empieza a ser una bola de nieve. ¿Bien? Porque ya llega un momento en donde tú no tienes que estar, aquí estoy yo, sino que la gente dice, ay, mira, Cata dio una charla la otra vez y la dio buenísima. O mira, Jennifer la otra vez habló de este tema, ¿por qué no la llamas?
mira, y a lo mejor estamos en otra área, pero ¿sabes qué? La muchacha que trabaja en tal cosa, oye, ella habló de este tema y habló bueno, y empieza a, lo que yo siempre les digo, a activarse el tema de la recomendación, que va muy de la mano con el humana mantra número uno, que es que todo el mundo sepa quién eres y qué haces. ¿Bien? Preguntas, consultas, comentarios, experiencias hasta aquí. Que quede un poquito de todo para quienes están en los dos lados, en los dos lugares, o en el intermedio, o en el in-between, ahí. Sé que muchas están todavía en el corporativo, algunas están como en la transición, algunas ya están fuera. Bien, no, Neiris, no hay preguntas, nos quedamos dormidas todas, no pasó nada. Bien, bien, chiquillas, igual después vamos a tener ahí, voy a abrir espacio de reflexiones. Tres, a ver, ¿tenemos algo en el chat? Sí. Tres. Bien. Tres. Estructura básica para mi primera charla. Ay, Neiris, es que yo no sé cómo hacer esto, yo les voy a dar las herramientas, el paso a paso para que ustedes, si mañana te les dicen, mira, ¿sabes qué? Ven a presentar el tema, ustedes, ¿ok? Ahora, estos pasos que yo les voy a dar está bastante enfocado a visibilizarse, ¿sí? A presentar su proyecto, su forma, ok, no solamente a un tema técnico. Y les voy a mostrar 8 pasos, ¿bien? Y les voy a contar una historia con estos 8 pasos. Estos 8 pasos fueron los que me pusieron a mí la soga al cuello en Estados Unidos el año pasado, cuando me dijeron tienes 6 minutos para hablar de lo que haces. 6 minutos en tarima para hablar de lo que haces. Y en ese momento, esto se los quiero confesar con humildad, pero se los quiero confesar porque a mí me movilizó mucho. Yo me preparé mucho para esa charla, utilicé estos pasos, me preparé mucho, la grabé en el celular, cuando me dijeron tiene 6 minutos, estuve muy pendiente con el tiempo, validé, bueno, a mí me acompañó Cindy a ese viaje y le validé mucho el inicio, porque ya les voy a decir 2 cosas importantes para mí de esto. Validé mucho el inicio, las frases, cómo lo hacía, y me di cuenta, yo fui invitada a ese evento, pero estar en esa tarima costaba $600, si no me equivoco, lo más barato. Yo fui invitada, tuve el beneficio de ir invitada. Es decir, yo no pagué esos $600. Pero yo debo decir que de las 20 mujeres que pisaron esa tarima, 3 o 4 generaron impacto. Y yo en ese momento dije, ¿cuántas de mis humanas, de mis mujeres, de las personas con las que yo trabajo, quisieran estar en esta tarima? Y ustedes saben que a mí no me gusta que la gente pierda plata. Ustedes lo saben, los quienes han trabajado conmigo, a mí eso me genera cosas, ¿no? Y es como, bueno, yo decía, no, si alguien va a pagar estas 600 lucas, que aproveche esto, yo necesito hacer algo. Esa fue como mi sensación en ese momento. Yo decía, yo necesito hacer algo para que cuando una de mis mujeres decida, porque es verdad, a veces corresponde, a veces nos toca pagar un poco al principio para estar en algunos lugares, oye, pero que si yo hago esa inversión, yo le vea resultado a esa inversión. Y en ese momento me di cuenta que en realidad muy pocas veces nos preparamos para eso. Y yo decía, hay cosas por hacer acá, muchas. Y ahí reconecté con no solamente con este rol de speaker, que hace 7 años atrás era nada más el rol de speaker, sino que ahora además está vinculado a mi rol de mentora. Yo dije, ¿qué hago con esto? Yo necesito hacer algo con esto porque me parece importante, bueno, esto lo digo yo mucho cuando hablamos de pitch, cuando hablamos del relato, me parece importante que sepamos qué decir en el momento en el que tenemos la oportunidad de decirlo, porque si no las oportunidades se van. Así que quiero además mostrarles, voy a avanzar un par de láminas más y después vamos a volver a esta para mostrarles algo. ¿Bien? Dicho esto, el paso a paso, bueno, hoy estamos hablando de
cómo elevar nuestro mensaje y conectar con nuestra audiencia, principalmente a través de la cotidianidad, las oportunidades que podemos estar perdiendo por no mostrarnos y una estructura básica. Y ahora pues al final vamos a hablar de cómo podemos trabajar juntas. Yo además de eso les diría, en líneas generales, cuida tu energía, trabaja tu estado interno y habla con pasión. Para mí esos son tres grandes secretos que van más allá del paso a paso, que van más allá de la forma en la que yo mueva mis manos. Y esto tiene que ver con mi certeza personal, con mi energía, con mi respiración, con mi cuerpo, con gestionar mis emociones, con gestionar mi estado interno. Y con estar convencida de que esto que estoy haciendo en realidad también, por algún lado me apasiona. Si no me apasiona el tema, me apasiona visibilizarme. O me apasiona generar impacto, me apasiona, sí, busquen el lugar donde la pasión está ahí disponible. ¿Por qué? Porque hablar en público no solamente cambia tu vida, sino cambia la vida de quienes te escuchan. Y esto yo lo viví el sábado pasado en Yo Soy Mi Marca, que fue además muy, muy, muy emotivo. Quiero mostrarles algo. Todas tienen esto, saquen una foto de esto, por favor, porque lo vamos a ir desglosando. Hasta yo voy a hacer eso para hacerlo con ustedes. Lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir desglosando con la presentación del día de hoy. ¿Bien? Porque todo lo que ustedes acaban de ver está inmerso, está en este paso a paso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no se genera impacto, nervios, mensajes vacíos? Ahí nos cuenta. Ahorita abrimos no le entiendo muy bien la pregunta, pero ahorita voy a abrir un espacio, Anita, para este tipo de cosas, ¿sí? Voy a cerrar con mostrarles cómo este paso a paso estuvo en esta sesión para abrir el espacio de preguntas allí, ¿sí? Voy allá. Entonces, paso a paso, ¿sí? Estamos todas en el paso a paso, todas tenemos nuestro paso a paso, le sacaron una foto, lo tienen anotado, ¿bien? Ok, inicio de impacto, pregunta, dato, ¿sí? Experiencia, también puede ser una historia, exordio se le llama esto. ¿Por qué este tópico es importante? Mi historia y mi solución. Hoy, mi solución hoy, a través de este espacio. ¿Sí? Lo que quiero que logremos, convertir ese sueño en un camino. El paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3. El paso a paso es la estructura teórica de lo que voy a entregar. Yo me salté los testimonios que ustedes lo tienen ahí, pero me los salté aquí porque los tengo más adelante. ¿Ok? Porque hay un espacio de venta más adelante. Pero si no, pudiera hablar perfectamente después de estos tres pasos y sin embargo, María Gabriela es un testimonio ahí embutido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de humana, porque hemos trabajado juntas, pero aquí yo podría después de ello, perfectamente, por ejemplo, después de la primera estructura, poner qué dicen las personas que han trabajado conmigo. Motivar y repasar, motivar y repasar. Esto es lo que hicimos. Yo lo hice al revés, repasé y después motivé. ¿Sí? Van viendo cómo cada paso está en la... Ok. Y por último, mi llamado a la acción, que en este caso en particular es cómo podemos trabajar juntas. Pero antes de eso, vamos a abrir espacio. ¿Vieron, no? ¿Vieron lo fluido que puede ser aunque hay un paso a paso? Todo tienen listo, una masterclass para mañana si ustedes quieren, con el tema que ustedes quieran. De aquí pueden salir a armar su primera masterclass, ir a vender lo que ustedes quieran, con una estructura que les va a permitir visibilizarse, mostrarse, hablar de lo que hacen, contar su historia, mostrar su solución, el valor que aportan. ¿Sí? Entonces, aun cuando no decidan, porque bueno, les voy a hablar de Humana Talks, aun cuando no decidan seguir este camino conmigo, ya aquí ustedes hoy, en esta sesión y quienes vean esta grabación, tienen la oportunidad de crear una primera charla, una primera masterclass, una primera con 8 pasos. Bien, Anita,
¿Puedes amplificarnos esa pregunta? Voy a empezar con Anita que nos habló del chat. Em, o sea, que lo puso en el chat y después voy a abrir espacio para preguntas hasta aquí y luego pues hablamos de Humanatos. Gracias, Ney. Disculpa que no te prenda la cámara, pero No, acá estoy en súper pijama. Así que, así, perdón. tranqui, tranqui. Eh, Nada, de que tú comentabas que cuando fuiste el año pasado a hacer tu charla a Estados Unidos, que había Ujú. mujeres que pagaban y que pagaban pues mucha plata, y como que de 20 solo 4 algo así, generaron impacto. Entonces dije como, wow, qué poco. O sea, como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que falta? O sea, no se preparan, no tienen muchos nervios, o su mensaje es como muy vacío, como... Porque imagínate, o sea, es como, se Mm, puede uno, o sea, mi pregunta es, si uno se super prepara, ¿puede generar ese impacto? sí, sí. O sea, de una te puedo decir sí. Si tú te Ya, preparas, puedes bacán. generar ese impacto, sí. ¿Ok? O sea, y te digo sí porque yo lo Ok. logré, de una. O sea, así de claro. Ah, ¿Ok? bacán. Em, pero además, si me preguntas qué falta, em, creo que de todo un poco. Creo que faltó estructura para muchas, ¿sí? Y a veces no es porque no la tienen, a veces es porque a las mujeres nos cuesta, en nuestra divergencia, nos cuesta muchas veces sintetizar. Y por eso para mí, deme un minuto, chicas, que ya. Ajá, perdón, la voz estaba un poco. Por eso para mí el tema de la práctica previa, a veces nos confiamos. Miren, yo sé hoy en día, yo sé que soy muy buena en lo que hago, pero eso no me exime de que cuando además estoy haciendo algo distinto, considerar cuáles son los factores distintos de lo que estoy haciendo. Y ahí me refiero a, no es lo mismo, uno, no es lo mismo ir a una tarima que no es tuya. No sabes cuándo te va a tocar, no controlas ciertas cosas que, por ejemplo, yo en mis eventos controlo. Y yo me di cuenta que eso a mí me generaba cosas como una ansiedad que quizás antes no tenía porque, ¿sabes? No. Entonces, fue un espacio donde, por ejemplo, a diferencia de Telefónica, yo fui antes a la charla de Telefónica, probé micrófonos, probé PPT, probé el escenario, me bajé, me monté, me subí, sabía exactamente por dónde iba a hacer las cosas que iba a hacer. Entonces, porque para mí hay dos preparaciones. Una tiene que ver con el discurso, uno tiene que ver con la oratoria y otra, y esto que les voy a decir, yo creo que es, bueno, lo más importante que les voy a decir el día de hoy, otra tiene que ver con cómo yo preparo mi escenario interno y lo visualizo para estar allí. Cuando yo no tengo tanta información, yo por ejemplo no conocía la tarima de Mujeres Dream Boss, yo la vi en la mañana. Entonces yo todo mi trabajo de visualización previo, que lo hago antes de empezar, ¿ok? Em, y ahí utilizo muchas herramientas de PNL y por eso en Humanatalks hay mucho de programación neurolingüística. ¿Yo qué hago? ¿O qué hice en ese entonces? Yo me visualicé yo en un espacio, no sé, verde, como las pantallas verdes, independientemente del escenario que pusiera, ¿no? Pero yo sabía qué me iba a poner, cómo me iba a vestir, dónde me iba a parar, cuál era la primera frase, y por eso la primera frase es de tanto impacto. Para mí el primer minuto es fundamental en este cuidado del estado interno, cómo es mi respiración, cómo me anclo, y esto tiene que ver con también técnicas de oratoria y formación, cómo me anclo en el escenario para que los nervios no me traicionen, cómo mido mi tiempo, cuáles son las tres etapas, cuáles son las cosas claves que sí o sí mi mensaje tiene que tener. Entonces, hay muchas cosas. Y esto aplica para una charla de 6 minutos como para una charla de 1 hora, una conferencia completa. Entonces, hay por un lado un tema de mensaje que es importantísimo, ¿ok? También fue muy importante porque muchas no dijeron nada que hablara de la expertise de ellas, ni de lo que hacían, ni de nada, entonces ahí también tampoco hubo mensaje. Y por otro lado, hay un tema de preparación interna que va más allá del mensaje que hacen. Por eso les decía al final, cuida tu energía, cuida tu estado interno, habla con pasión. Porque si yo nada más me quedo en una estructura, pero eso no se transmite, pero los nervios no me están dejando, pero la voz me tiembla, pero me acelera. Bueno, a mí me pasó, el jueves estuve en un corporativo, un taller de primera vez. A mí me pasa, por ejemplo, las primeras veces, los nervios me atacan. La segunda también, pero las primeras, así como la primera vez que hago algo, es como,
hiperventilando, necesito la bolsita y todo, ¿no? Y el jueves hice una experiencia por primera vez, que además es bien desafiante por el momento en el que está el cliente, por la conversación que se está sacando sobre la mesa, ¿ok? Y porque el espacio buscaba generar conversaciones eh, reflexivas con respecto al momento de cambios distintos que se están viviendo y que no se habla. O sea, básicamente era ir a poner el elefante sobre la mesa. Mira, esto que no estamos hablando, vamos a hablar aquí, vamos a ver cómo nos sentimos con esto, más desde ese lugar, ¿no? Entonces yo fui a liderar esa conversación, muy desde el mentoring, pero era la primera vez que armaba la experiencia, era una experiencia de 4 horas. Y al principio empecé súper acelerada. Entonces también cuando nosotros vamos poniéndonos en práctica, nos vamos dando cuenta cuáles son esos indicios que hacen que me dé cuenta cuando mi estado interno no está en el estado adecuado. Porque aunque yo tenga poco tiempo, yo no puedo ir corriendo. Yo no me puedo olvidar de la inflexión de mi voz para que el mensaje llegue. Porque si no parece que estuviera, es que estoy leyendo, como que si pusiera un mensaje en 1.5 o en 2x, ¿sabes? Eso no debería pasar. No me debería olvidar de todo lo que tiene que tener mi comunicación en ese proceso. Entonces, sí, son varias cosas de las que nos tenemos que hacer conscientes, por un lado, y en las cuales también nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Para que los nervios no, para que las ideas no se me vayan, y ahí también es cómo voy trabajando mi elocuencia. Porque si algo se me olvida, ¿cómo desarrollo yo la capacidad de hilar ideas? O cómo desarrollo yo la capacidad de que si pasa algo, lo tomo, de que si me dicen algo, lo tomo. Esa capacidad de elocuencia también es importante cuando nosotros estamos teniendo mensajes, porque olvídense, se me olvidó una palabra clave y perdí el mensaje. No, 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 no nos puede pasar. Y son habilidades que se van desarrollando en el ejercitarnos, ejercitar nuestra mente desde un lugar distinto, ejercitar nuestra comunicación desde un lugar distinto. Y todo, ejercitar mi voz desde un lugar distinto. ¿Qué voz tiene que tener esto para que tenga el impacto que yo quiero que tenga? Esta pregunta, ¿la voy a gritar? Eso, todo comunica. Entonces, en realidad sí, son muchas cosas las que, imagínense, son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Si me preguntan a mí, ¿es factible trabajarlas todas a la vez? Puede ser, sin embargo es desafiante. Yo siempre voy apalancando cosas que me vayan ayudando y en la práctica ir integrando. ¿Yo qué hago? Armo rompecabezas. Es como que esta primera patita, integramos esto. Y ahora que ya tenemos esto listo, le sumamos esto. Y ahora que ya tengo esto listo, y le sumo esto. Y en este que le voy sumando, esto primero, de alguna manera, va fortaleciéndose, ¿no? Entonces, este mensaje, este discurso, esta charla va fortaleciéndose. Y la práctica es fundamental. Si ustedes me preguntan si yo hablo igual hoy de marca humana que como hablaba hace 2 años, cuando estaba saliendo, que todavía yo estaba vinculándome con el mensaje que quería transmitir, les digo no. No. Hoy en día yo no necesito ni un apunte para hablar de eso. Ok, quizás en ese momento todavía sí. Entonces también es reconocerlo y saber qué necesito eh, para ayudarme también en el proceso, en el momento en el que estoy, con los conocimientos que tengo, con la confianza que tengo y cómo genero anclas. Y por eso ahí para mí la programación neurolingüística es tan fundamental, cómo genero anclas que me ayuden a sostener ciertas cosas que son las que más me desafían. Mi cuerpo, mi respiración, mi estado interno, ¿ok? Todas esas cosas que sí puedo controlar y que puedo ir potenciando. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Si no, pasamos a hablar de Humana Talks y si después de eso surgen preguntas, también abrimos el espacio. Catita, vi que abriste el micrófono. Tengo una duda, Neiris. Hola, buenos días. Lo que pasa es que me ha tocado hacer algún curso, ¿no es cierto?, de comunicar y he visto personas que como que hacen un poquito lo mismo, que es el sabías, que eso está como que todos hacen lo mismo, sabías, que tal, tanto y tanto. Entonces tengo una duda pero yo creo que con lo que dijiste el dato,
quizás es un poco distinto que el sabías qué, porque el sabías qué yo creo que está medio trillado y a esta altura como que, y se ve también en LinkedIn, todo el mundo sabías qué, entonces como que al final está como mucho. Entonces si tienes algún trip de eso, y lo otro, cómo conectar, porque también me ha tocado Mm, ver que hay personas que cuentan de sí mismas, pero que al final se ven como egocéntricas, yo le tengo un poco de susto a eso, verse como mm. yo a la charla, ¿me cachai? Como que estoy hablando de mí y como, cómo lograr esa conexión para que no sea como un, al final, terminar viéndose autorreferente. ¿Me Mm. cachai? Sí, voy con lo primero, ¿ok? Mm, No utilicen lo que está utilizando todo el mundo. Sí, gracias, Cata, por traerlo. Eh, lo ideal, miren, lo que más recuerdan las personas es el principio y el final, ¿ok? Y entonces ahí yo me hago la pregunta. Si yo quiero, o sea, ¿qué es eso que yo quiero que quede en la mente de las personas? ¿Ok? ¿Qué es eso que quiero? Y esta misma, por ejemplo, este mismo número, este mismo dato que yo utilicé, lo puedes tener desde distintos lugares. Yo lo utilicé como dato, por ejemplo, ¿no? Pero podrías decir perfectamente, aquí es un dato de Warren Buffett, ¿no? 50%. Pero sabes que podrías decir perfectamente, sabes que puedes duplicar tus ingresos. No hablo del 50%, hablo de duplicar. Puede ser tu experiencia. Yo podría haber empezado con mi experiencia inclusive. Este año yo dupliqué en más del 50% mis ingresos al vender una conferencia. Y después me puedo ir al dato, porque podemos, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de, si lo quieres hacer desde tu historia, si tienes algo con respecto, desde el dato, desde una pregunta, y la pregunta puede ser, ¿sabías que si la quieres utilizar, pero cualquier otra? ¿Cuántas veces, no sé, cuántas veces has perdido una oportunidad por no hablar en público? ¿Cuántas veces has cobrado menos por, ¿verdad? ¿Qué personas has conocido que han impactado tu vida desde una tarima? Cualquiera de esas cosas hubiese podido ser una pregunta de inicio para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es muy amplio. Lo más importante es que tú puedas conectar con el mensaje. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque yo les quiero mostrar a ustedes que si nos preparamos, nosotros podemos elevar nuestro campo profesional. Por eso yo empecé con esa frase. Pero quizás si fuera una charla más inspiradora, yo hubiese comenzado, por ejemplo, con ¿a quién recuerdas que te impactó desde una tarima? ¿Qué hizo esa persona que hoy en día tú todavía la recuerdas? ¿Sí? Y ahí voy al segundo punto, ¿cómo conectas? Y te lo pregunto a ti, Cata. ¿Qué sí tienen las personas con las que has conectado? Ay, Posiblemente, mucha humanidad posi- probablemente, po, que se claro, nota que lo están viviendo en carne propia. claro. Posiblemente están conectados con sus emociones, posiblemente tienen un storytelling. A ver, hay formas de crear mi relato desde un lugar donde yo me visibilice y no sea un currículum armado, quienes han estado en Humana lo saben, ¿ok? Em, y además, y si te tengo que dejar algo aquí en este momento, desde el aprendizaje y desde que no sea solamente tú, no hacemos las cosas solas. Si al final yo no digo, es que yo, las mujeres con las que he trabajado, las personas a las que he acompañado, quienes me han ayudado, qué he aprendido de todo esto, en qué creo, todo eso ayuda a humanizar mi relato, de quién he aprendido. Estos testimonios hablan de ti, pero no dicen yo hice, yo dije, yo. Estás hablando de la persona que trabajó contigo, de la experiencia que tuvieron juntas, pero eso habla. Cada vez que yo les digo, y Gabriela me llamó para decirme, amiga, logramos lo que estamos haciendo en Humana, yo estoy hablando del trabajo que hacemos en Humana, pero yo no estoy diciendo, yo estoy trabajando, no, no tengo necesidad de eso. ¿Sí?
Esas son las formas de hablar de nosotras sin hablar de nosotras. También desde la gratitud, lo que agradeces, tu visión, todas esas cosas nos sirven. Bien, buenísima la pregunta, Carita. ¿Qué más? Aprovechen, chicas, que aquí tienen, esto no se repite más por un buen tiempo, así que... Bien, bueno, a lo mejor salen preguntas luego de hablar un poquito de Humana Talks, y voy a ser súper honesta, este es el momento donde yo les voy a presentar la manera en la que podemos trabajar juntas, quien esté disponible para quedarse bien, quien diga, no es mi momento, pero yo les diría que se queden porque tengo un par de opciones allí, ¿ok? ¿Cómo podemos trabajar juntas? Bueno, ya la mayoría me conocen, está la mentoría Marca Humana, que ahorita no está abierta, pero es una posibilidad de trabajar juntas, está el libro, que muchos de ustedes ya lo tienen, que ahí si ustedes se sientan con el libro paso a paso y se desarrollan, está el storytelling, está el relato, está la historia, está la estrategia, está la comunicación, está todo en ese libro. Ustedes van a comprar el libro y se sientan ahí con... Ustedes ahí pueden ir ya desarrollando cosas. Bien, está Humana Talks, que es de lo que les voy a hablar hoy, y está el Bootcamp de Comunicación y Presencia Digital, que también les voy a hablar el día de hoy, porque si no están en un momento quizás de tomar un programa, porque Humana Talks es un programa de speakers y formadoras, el Bootcamp es un muy buen primer paso. Bien, entonces, porque también hay cosas allí que se abocan. Entonces, ¿qué es Humana Talks? Humana Talks nace de esta necesidad que yo tuve el año pasado de decir, no pueden las mujeres ir a visibilizarse sin saber qué diantres van a hacer en esa tarima. Por favor, que eso no pase más, ¿ya? Es un programa de speakers y formadoras, y quiero ser bien específica en esto porque una cosa es solamente ser speaker y otra cosa es incorporar herramientas de formadoras. ¿Y cuál es la diferencia? Que como formadoras nosotros tenemos sí, herramientas y formas de ir validando e integrando el aprendizaje en la otra persona, aun cuando esté en un rol de conferencista. Bien, que para mí eso también es importante porque no es solamente hoy en día hablar, sino que eso nos permite también conectar desde un lugar distinto. No que la gente se pare simplemente a escuchar, porque si no, para eso le ponemos un video de YouTube. Entonces, también las herramientas de formadores no solamente nos ayudan, porque un speaker desarrolla todas sus habilidades de oratoria y de comunicación, y una formadora también desarrolla las habilidades y las técnicas para ir integrando el aprendizaje y el intercambio con el otro, aun cuando estemos en un rol de conferencista, que nos sirve mucho también para dar clases y para aportar en otros espacios. Bien. Entonces, bueno, Humana Talks lo que promueve es desarrollar nuestra voz, tu mensaje único. Es un programa pensado para mujeres profesionales que realmente desean impactar y dejar huella. O sea, no es solamente para hacer cualquier charla técnica, siendo súper honesta. Esto es para que ustedes quieran pararse en una tarima, además a contar qué hacen, quiénes son. Ahí, a empezar a compartir quizás toda esa experiencia que tienen y todas esas vivencias y que otras personas también se enteren. Y bueno, tenemos un paso a paso donde vamos a transformar esa historia, esa experiencia que ustedes tienen, ese tema que ustedes quieren visibilizar en una charla poderosa, donde además le vamos a ayudar a ganar confianza escénica, a esa preparación de la que hablábamos, para que puedan elevar la visibilidad profesional y puedan abrir nuevas puertas a nuevas oportunidades.